La estepa ardía. La pequeña manada de mangostas se atrevió a desafiar a los cazadores de la muerte. ¿Aún tendrían alguna oportunidad de regresar a su guarida? La pequeña mangosta. La aterradora batalla de los feroces cazadores. Aquella tarde, cuando el polvo era rojo como el carbón, la manada de mangostas se abalanzó temerariamente sobre el territorio de la manada de Mabuno, arrebatándoles la comida que los babuinos habían cazado. Narú a la cabeza, Kemo cerrando la cola, la manada entera se extendió en un abanico de arena, mordiendo y luego estallando como una bandada de pajarillos. Los monos rugían con voz ronca, sus uñas labraban la tierra, las piedras volaban tras ellos, pero el delicioso olor a carne persistía en la garganta de las mangostas. Un botín escaso, pero suficiente para esa noche. En la cavidad de la roca negra, los niños dormían, espalda, con el aliento cálido como brasas. Luego pasaron los días siguientes. El viento cambió de dirección. El olor del festín impregnado en sus bigotes se disipó gradualmente como un rastro de agua evaporada. El estómago les latía vacío. La estepa estaba tan seca como cuero agrietado, y el viento arremolinaba polvo rojo. En la cueva rocosa donde vivía la manada, las crías se acurrucaban bajo el pelaje de su madre, con los ojos entreabiertos por el hambre. Narú yacía fuera de la entrada de la cueva, con las orejas temblando ligeramente y el hocico olfateando el viento. Había algo extraño mezclado con el olor del polvo. Un aroma familiar y grasiento, el olor de los huevos de avestruz secándose en la depresión oriental. Alzó la cabeza y miró en silencio a Kemo. Sin necesidad de llamar, la manada lo entendió. Mañana temprano abandonarían la cueva. Al amanecer, la luz tiñó la hierba de un color amarillo grisáceo mezclado con el olor a tierra caliente. Las mangostas emergieron de la cueva. Se movían en grupos pequeños, separados por apenas 1 metro, lo justo para comunicarse mediante sus colas. Los machos jóvenes iban primero, los 2 mayores se flanqueaban y Kemo ocupaba el centro.
El papel del cazador oportunista. La manada se reconocía por el olfato, un olor único que segregaban glándulas bajo la cola, mezclado con arena, calostro y sudor. Antes de cada salida, se frotaban los cuerpos unos contra otros, marcando así a su grupo con el viento. Gracias a ello, en medio de la estepa impregnada del olor a tierra y sangre, con solo una profunda respiración, sabían quién era de los suyos y quién un extraño, manteniendo su formación tan compacta como un solo cuerpo. En el borde de la hondonada, el olor a huevos se hacía más nítido, carnosos y calientes, flotando en el aire. Entre el espacio y la tierra, enormes huevos de avestruz yacían al sol, de un blanco pálido y brillante. Ni un aleteo, ni la sombra de un cuello negro. Un lugar a salvo, por un momento. Quemo avanzaba agachado, con el vientre casi rozando el suelo, cada bigote tocando la arena. Un paso. 2 pasos. La arena crujía suavemente bajo sus pezuñas. Apretó el hocico contra el huevo más externo, sintiendo el calor en sus labios. La bandada había decidido la comida del día, tocaron rápidamente los huevos y se alejaron rodando. Detrás, uno a uno, uno a uno. Pero esa paz duró apenas un instante. A lo lejos, una sombra negra se alzó bajo el sol. La madre avestruz estiró el cuello como un látigo, extendiendo las alas para abanicar la tierra y el polvo. Un rugido profundo y atronador resonó, haciendo temblar el suelo con cada pisotón. En el borde del valle, el equipo de centinelas fue el primero en descubrir. La pequeña civeta sobre la roca enderezó la cola, dando la señal. Quemo dejó de masticar, alzó la vista y captó la señal de su especie. Debían retirarse. La arena se levantó como humo. Los pequeños cuerpos se acurrucaron, retirándose en formación dispersa. El avestruz corrió tras ellos, abanicando el viento con sus alas como una tormenta. Quemo rodó alrededor, mordiendo el cuello de piel de la cría que se movía lentamente, arrastrándola hacia la cuneta. Cuando se detuvieron tras la roca negra, respiraban agitadamente y el polvo se les pegaba a las plumas en tenues vetas grises. Nadie había comido hasta saciarse, solo quedaban ojos arrepentidos.
Los pequeños vivían sabiendo cuándo retirarse. Día tras día, el hambre los seguía persiguiendo como una sombra que nunca se apartaba. En el mundo de las mangostas, detenerse significa la muerte. Su olor, una mezcla de arena, sudor y calostro, puede viajar cientos de metros con el viento. Si se quedan demasiado tiempo, depredadores como leopardos, serpientes y halcones los seguirán. Así que, una vez por semana, la manada parte, rellenando viejas madrigueras y dejando huellas para despistar. Un nido ruidoso se desmantela y se reconstruye en cuestión de horas. Los animales mayores excavan, los jóvenes llevan a sus crías en la boca, avanzando centímetro a centímetro entre la hierba alta. Cada nueva madriguera es un nuevo comienzo, y es esta movilidad la que mantiene viva a esta diminuta especie en una pradera más grande que su memoria. Pero entonces llegaron los días de sequía. Los insectos desaparecieron, los huevos de lagartija se secaron y las mangostas comenzaron a encogerse. Los cachorros ya no tenían suficiente leche y los chillidos agudos resonaban por toda la cueva. Naru, el viejo líder, observaba a la manada en silencio, sus ojos negros como el carbón reflejaban la luz de la luna. Algo temblaba en la respiración de la manada, algo entre instinto y desesperación. Esa noche, cuando todos dormían, Naru salió de la cueva. Sin dejar rastro, solo su olor desvaneciéndose en el viento. Se dirigió al oeste, hacia tierras escarpadas y hierba espesa, donde habían estado las serpientes venenosas. Su mayor enemigo y su alimento más preciado. Las serpientes eran tan rápidas como el rayo, su veneno podía matar a un león joven en minutos. Pero las mangostas eran una de las pocas criaturas de la estepa que se atrevían a enfrentarlas. Sus cuerpos portaban un arma invisible, una resistencia natural al veneno. Los receptores de acetilcolina en sus nervios han mutado a lo largo de miles de generaciones, haciendo imposible que el veneno de serpiente bloquee los músculos como en otras criaturas. Al ser mordidos, aún sienten dolor, pero no parálisis, no la muerte, solo una sensación de ardor que desaparece como una leve quemadura. Su fuerza no reside en su tamaño,
sino en su capacidad para levantarse tras una mordedura que otros no pueden soportar. Naru se arrastró agachado, con el cuerpo pegado al suelo. El calor de la arena olía fuertemente a hierro. Ante sus ojos, la sombra de la serpiente negra brillaba como una franja de piel aceitosa al sol. La serpiente descansaba, con medio cuerpo enroscado en una raíz de hierba, la cabeza ligeramente alzada para aprovechar el viento. Un pequeño error bastaba para convertirse en una sentencia de muerte, pero Naru no tenía otra opción. Se movió paso a paso, cada respiración en armonía con el viento. Cuando la distancia era de apenas unos centímetros, la serpiente giró la cabeza, sus ojos negros como el azabache reflejando una luz plateada. En ese instante, ambos se abalanzaron el uno sobre el otro. La serpiente se abalanzó como un rayo, Naru la esquivó, la mordida solo la rozó. Giró sobre sí misma y mordió el cuello de la serpiente. Esta se enroscó, azotando como un látigo. Con un fuerte latigazo, la serpiente se sacudió varias veces y luego se quedó inmóvil. Jadeaba, con el pecho agitado. Su boca aún olía a veneno, pero no la había matado. Dolorida, Naru supo que había ganado. Al amanecer, la mangosta vio regresar a Naru, arrastrando el cuerpo de la serpiente, tan largo como una cinta de seda. Las crías salieron corriendo, con los ojos brillantes, sus gorjeos resonando en la tierra seca. El festín comenzó, el sonido de la carne desgarrándose se mezclaba con el susurro de la arena. En la estepa del Serengeti, donde la muerte acechaba en cada ráfaga de viento, la resistencia de la mangosta al veneno no solo residía en su sangre, sino también en su forma de vivir. Jamás se rendía, siempre tentaba a la suerte con cosas más grandes que ella misma. La bandada de comadrejas abandonó la ladera cuando el sol aún estaba bajo, el suelo estaba tan fresco como una roca recién enfriada. Kemo caminaba delante, con el hocico deslizándose al viento. Podía oír el zumbido de las hormigas removiendo semillas en la tierra. Detrás de él, las rayas blancas y negras se extendían formando una cadena viviente. La comadreja preñada caminaba en medio, con la cría cunada en el pelaje de su vientre. Los machos jóvenes sostenían sus alas, los viejos sus colas. Cada posición era un fragmento de la delgada pared, que se movía con cada soplo de viento, cambiando de forma con cada susurro de la hierba. No se oía ni un solo grito, solo la respiración y el suave sonido de las pezuñas rozando la arena. Viven con una clara división del trabajo. Cada mañana, uno trepa al montículo más alto, se yergue, con la mirada escudriñando en círculo, ese es el guardián. Abajo, el resto de la manada se extiende en fila dentada.
Cada uno excava, empuja, comparte lo que encuentra. Cualquier alimento se comparte con la fluidez de un hábito. El guardián cambia de turno, el excavador cambia de posición, la madre abandona el círculo de búsqueda de alimento para adentrarse en la espesa sombra y alimentar a los cachorros. Los machos jóvenes se sitúan en el círculo exterior, con la mirada fija en la misma dirección. Todo en la manada funciona mediante señales de la cola, la inclinación del lomo, una respiración profunda seguida de una lenta exhalación, como si todo estuviera escrito en el viento. La época de partos llega con el olor a tierra húmeda. Quemo olfatea los viejos termiteros y las madrigueras abandonadas de salamandras, lugares donde la tierra está suelta, cálida y seca. La manada excava en diagonal, abriendo pequeñas aberturas para correr, profundas para dormir, como vasos sanguíneos incrustados en la tierra. Allí nacen los cachorros. Nacidos entre el olor a pelaje y calostro, con los ojos aún cerrados, las patas arañando el aire como si practicaran correr en un sueño, el rebaño no tiene una sola madre. Son un cuerpo con muchos corazones, las crías de una madre son criadas por toda la manada. Los machos jóvenes se turnan para cuidarlas, las hembras sin crías se recuestan y las protegen, apiñándose para bloquear el viento. Por la noche, su pelaje se aprieta y las respiraciones se unen en un solo ritmo. Cuando una despierta por el hambre de sus crías, las demás se acercan. La primera lección de las crías tiene lugar en la arena. Quemo coloca un escarabajo en el suelo, usa sus garras para arañar el caparazón, lo deja correr un trecho y luego lo detiene. Las crías huelen, lamen y aprenden a girar la presa para evitar ser atrapadas. La cadena de acciones y consecuencias, la resistencia de la manada, les ayuda a atreverse a tocar aquello que otros temen. Pero Quemo nunca permite que las crías prueben el veneno cuando son pequeñas, les enseña con el olfato, con la posición de sus dientes, con la distancia de seguridad entre la vida y la muerte. Cada arañazo en la arena es una escritura de la naturaleza. La manada cambia de nido constantemente, no porque les guste moverse, sino porque el olfato es el mejor delator. En apenas una semana, el olor a calostro y sudor se impregna en el suelo, dejando su huella en la hierba, creando un mapa para todos los cazadores. Cubren la antigua entrada con tierra húmeda, arrastrando las huellas, incluso levantando la hierba aplastada, como si nadie hubiera respirado allí jamás. Días de escasez de alimento, noches de hambre voraz, el paso sigue siendo constante, silencioso, pausado, justo en el momento preciso, con el viento en la dirección correcta, a la distancia justa entre un animal y otro. La estepa mata al fuerte cuando éste se demora un paso. Al llegar a una zona más densa, las huellas del jabalí se mezclan con los arañazos del tejón melero. La manada no se evita ni se acerca, avanzan lado a lado. El jabalí escarba en busca de tubérculos, arrastrando consigo nidos de larvas y gusanos. La manada de civetas recoge lo que expulsa, una comida escasa pero segura. A veces, un jabalí levanta la cabeza, le tiembla el hocico, mira hacia arriba y luego vuelve a agacharse. Las dos especies conviven sin tocarse, una suerte de paz entre los que habitan la tierra. Cuando el sol salió y el aire se volvió denso como si estuviera fundido, los jabalíes descansaban a la sombra de las bajas acacias. Sus grandes cuerpos estaban cubiertos de polvo,
El sudor se mezclaba con la tierra formando manchas oscuras en su piel, donde moscas y parásitos se agrupaban. Los jabalíes jadeaban, con los ojos entrecerrados, sin prestar atención a los pequeños visitantes que se acercaban sigilosamente. Desde el borde de la hierba seca, las mangostas se deslizaron, ligeras como una brisa. Quemo iba a la cabeza, con la cola baja, el hocico rozando el suelo y levantándose a cada paso, calculando la distancia entre la seguridad y la oportunidad. Los jabalíes reconocieron el olor, se estremecieron levemente, pero no se pusieron de pie. Las pequeñas y ágiles criaturas no representaban una amenaza, pero a veces brindaban un raro consuelo bajo el sol abrasador de la estepa. Una mangosta joven saltó al costado del cerdo, aferrándose con sus 4 patas al espeso pelaje, con el hocico ya inquieto. Mordió rápidamente un insecto grande que se aferraba al pliegue de la piel, lo trituró como un grano seco y continuó deslizándose hacia abajo. Otras la siguieron, recorriendo el vientre, el cuello, la base de la oreja del cerdo, donde más se congregaban las moscas. El jabalí relajó el cuerpo, con los ojos cerrados, respirando profundamente. Cada vez que una civeta lo mordía, la picazón parecía calmarse. De vez en cuando, un cerdo grande se daba la vuelta, dejando al descubierto más de su lomo, como si invitara a alguien. Las civetas trabajaban sin descanso, rascando con los dientes y las garras, extrayendo y tragando cada parásito. La escena parecía un extraño ritual entre la criatura gigante y la diminuta. Una pesaba cientos de kilogramos y podía aplastar a la otra de un solo pisotón, mientras que la otra apenas pesaba unos cientos de gramos, rápida y ágil como un pequeño arroyo. Pero entre ellas existía un vínculo silencioso, una especie de pacto tácito. Las civetas eran alimentadas y el jabalí era dejado en paz para que dejara de rascarse. Esta relación se mantenía no por confianza, sino por instinto, ambas partes comprendían el papel de la otra en esta implacable estepa. Cuando los jabalíes se daban la vuelta, la arena y la suciedad se derramaban de sus pliegues, las civetas se deslizaban, se arrastraban a la sombra entre sus patas gigantes y continuaban extrayendo los insectos con sus garras. El castañeteo de sus dientes se mezclaba con la fuerte respiración de los jabalíes. Numerosas comadrejas pequeñas imitaban a Quemo, trepando por el lomo de los jabalíes como si jugaran, pero aún así atrapaban cada garrapata, cada insecto. Los jabalíes no las ahuyentaban, solo movían las orejas por reflejo y luego se quedaban quietas, con la cola moviéndose ligeramente, levantando volutas de polvo. La tarde avanzaba con dificultad, el sol se ponía gradualmente. La manada de comadrejas se retiró de la sombra de las acacias, dejando atrás los cuerpos de los jabalíes, aún inmóviles, con la piel ya limpia de insectos. Quemo miró hacia atrás, el cobre de sus ojos reflejaba el polvo rojo brillante.
Una comida abundante a cambio de un momento de paz para el grande, un acuerdo tácito entre las dos especies, presenciado por la naturaleza. Cuando las sombras de los jabalíes se alargaron, la manada de comadrejas regresó a la madriguera donde esperaban sus crías. La estación seca se prolongaba, los insectos escaseaban, la tierra se agrietaba y la leche se secaba. Quemo ajustó su ruta, siguiendo el borde de la hierba baja, evitando las ráfagas de viento y las zonas rocosas expuestas donde se posaban los halcones. Conocía perfectamente la distancia que separaba la seguridad de la muerte. La tarde siguiente, cuando el sol alcanzó su cenit, los jabalíes se agitaron y el polvo cayó como una fina lluvia. Un viejo alzó la cabeza y olfateó con fuerza. El viento trajo el aroma de un cachorro de león. Su cuerpo se tensó, sus ojos se volvieron hacia la hierba que se mecía. Al mismo tiempo, la manada de comadrejas se detuvo. Quemo ladeó la cabeza, con las orejas temblando y la cola en alto. De entre la hierba surgió un cachorro de león que exploraba, con el pelaje amarillo pálido, los pasos torpes y los ojos llenos de curiosidad. La manada de comadrejas se cerró en círculo, siseando suavemente, levantando polvo como pequeñas olas. El joven león se detuvo y huyó. Bajo el sol abrasador, las comadrejas permanecieron de pie sobre el montículo de tierra, con el pecho agitado y los ojos brillantes, celebrando la victoria de los pequeños que supieron unir fuerzas. Tras el peligro, la vida volvió a su ritmo habitual. Las comadrejas se dispersaron, moviéndose en pequeños grupos en busca de presas. La luz del sol se filtraba entre la hierba, su luz dorada recortando las vetas de pelaje en movimiento. Que movió a la manada de cachorros hacia las raíces de la acacia, donde el suelo olía a insectos húmedos. Las demás hembras se dirigieron en dirección opuesta, buscando pupas entre las raíces podridas. Cada pequeño grito a lo lejos se transmitía por el aire como una señal invisible. La arena bajo sus pies se calentaba como carbón y el calor se filtraba por cada bigote. La manada entera trabajaba en silencio, solo se oía el sonido de las garras arañando la tierra y el constante crujir de la arena al caer. Quemo se agachó.
Detrás de ellos, los cachorros rodaban por la arena, emitiendo un leve sonido. Pero mientras la manada aún se extendía en una larga franja, un macho joven se separó del grupo. Caminó más allá, sobre un pequeño montículo de tierra, sin percatarse de que, entre los tallos de hierba del otro lado, los ojos amarillos del leopardo lo observaban. El leopardo no emitió ningún sonido. La hierba tembló levemente. Una gran mancha amarilla, con vetas negras, surgió del suelo y se lanzó hacia adelante como una flecha. Todo sucedió en un instante. La mangosta aún no había girado la cabeza. Un fuerte salto, un zarpazo, el suelo se levantó, un leve siseo resonó y luego se apagó. La manada de mangostas permaneció inmóvil. Ni un grito, ni una huida. Solo sus ojos seguían al enorme animal mientras mordía a uno de los suyos y desaparecía entre la hierba. Kemo permaneció de pie, con la mirada perdida, sabiendo que la manada debía continuar. Uno había caído, pero la formación debía mantenerse. Cayó la tarde, la luz rojiza del sol se extendió como una fina humareda sobre el suelo. Las mangostas se siguieron unas a otras de vuelta a la cueva, sus rayas dorsales mimetizándose con la hierba. En este lugar inhóspito, los fuertes sobreviven por su peso, los pequeños por su inteligencia y cohesión. La mangosta, pequeña pero resistente, continúa escribiendo su historia de supervivencia en silencio, con terquedad y firmeza, como la tierra que la vio nacer. ¿Qué opinas del coraje de estas pequeñas criaturas? No olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para acompañarnos en la exploración de la próxima aventura de supervivencia, donde cada respiración es una lucha por mantenerse con vida. Alianza de sangre, dinastía de los hijos de Noche.
En las tierras salvajes de Masai Mara, donde la línea entre la vida y la muerte está a solo un rugido de distancia, existió una vez una rara alianza, 6 leones machos, unidos no por casualidad, sino por la sangre. A la cabeza está Nach, un viejo león de melena negra, con la experiencia de un guerrero y el corazón de un padre. Junto con sus 5 hijos, César, Ron, Marilyn, Grimace y Nach II, no solo poseía vastos territorios, sino que también reescribió las definiciones de poder, familia y supervivencia en la naturaleza. A partir de 2004, después de derrocar a los leones machos de Marsh Pride con Lat Male, Nach se situó en la cima del poder. Marsh Pride, una de las manadas de hembras más grandes y famosas de Masai Mara, se convirtió en el centro dominante de la nueva alianza. Sin embargo, después de la muerte de Lat Male, en lugar de irse y comenzar de nuevo como normalmente sería el caso, Nach decidió quedarse. Esta es una decisión que va en contra de los instintos de la especie. Nach no solo se quedó, sino que también crió a sus cachorros machos, algo que pocos leones machos en la naturaleza hacen. Por lo general, los machos se ven obligados a abandonar la manada cuando llegan a la edad adulta para evitar la endogamia. Pero Nach no hizo eso. Mantuvo a sus hijos a su lado, enseñándoles cómo sobrevivir, luchar y defender su territorio. Desde sus primeros días en el agua, los cachorros aprenden a observar a sus padres enfrentarse a los invasores, compartir el botín y patrullar su territorio. Más que solo el tamaño o la fuerza, lo que hace que la alianza Nach sea especial, y recordada como un fenómeno raro en la naturaleza, es la naturaleza del vínculo entre sus miembros, el linaje. A diferencia de la mayoría de las alianzas de leones machos formadas por extraños que se unen temporalmente para sobrevivir, donde los machos normalmente solo permanecen con la manada durante 2 a 4 años antes de ser reemplazados, Nach eligió conservar y entrenar a sus propios hijos. Esto supone una ruptura total con el patrón de dispersión genética de los leones, según el cual el 95% de las alianzas entre leones no están relacionadas, algo que la mayoría de las manadas hacen para evitar la endogamia. No son solo aliados, son familia. Y en cada batalla, en cada cacería o patrulla de territorio, actúan no solo para sobrevivir, sino para protegerse unos a otros como una entidad unificada, como la sangre que se extiende por las praderas. En 2008 la alianza se formó oficialmente. Nach, con sus hijos, ya adultos, comenzó a expandir su territorio más allá de Marsh Pride. Se dirigieron hacia Olkiombo, Serena y luego Mugoro. Esta es una tierra fértil, pero también peligrosa, donde acechan muchas otras alianzas masculinas errantes. Lo que hace especial a la alianza Nach es la coordinación. No son un grupo poco unido como muchos otros grupos de leones machos, sino que actúan como una formación de combate, dividiendo la dirección, asignando roles, brindando apoyo y rescate.
Las cacerías de búfalos y las batallas con los enemigos demuestran claramente cómo se coordinan como una unidad militar. En 2011, la estabilidad de la Confederación se puso a prueba cuando un grupo de leones machos jóvenes, conocidos como los machos del río Sand, invadieron la zona sur de Mugoro. Este es un grupo fuerte, joven, lleno de ambición y sed de poder. El encuentro entre ambos bandos fue una de las mayores batallas registradas en Maasai Mara. El cielo se oscureció, una tormenta se estaba formando desde el oeste. El aire era denso y pesado, como si contuviera la respiración esperando que algo sucediera. La manada de antílopes desapareció de las praderas y reinó un silencio inquietante. Entonces se escuchó un rugido que señaló el comienzo de la batalla. Cielo oscuro. El viento aúlla. Las praderas contuvieron la respiración. El rugido desgarró el aire. Ron se apresuró hacia adelante. César cerró el anillo. La mueca está bloqueada. Garras, dientes, sangre. De repente, apareció Natch. Un bocado. Un cuerpo yace. Llovió a cántaros. Los supervivientes huyeron. El que se queda es una leyenda. Natch no ruge. Simplemente quédate ahí parado. Taciturno. Orgullo. Entre el rebaño y los ecos de la victoria. Nadie puede vencer el tiempo. Después de 2013, la alianza comenzó a debilitarse. Mike Dillon fue el primero en desaparecer, nadie sabe por qué, probablemente murió en una batalla solitaria. Grimace es emboscado por una extraña alianza cerca de Talek. Ron, un orgulloso guerrero, fue asesinado por un grupo de leones jóvenes que invadieron desde el oeste en 2016. César murió después de semanas de debilidad por sus profundas heridas. Natch, ahora con solo Natch 2 a su lado, se estaba debilitando. En 2013, fue encontrado tendido bajo una acacia, con los ojos cerrados y su melena negra grisácea, el último rey en abandonar el trono. Natch II no estuvo solo por mucho tiempo. Se asoció con su hijo, Spearboy, para formar el grupo Lookout Prime. De este linaje nació una nueva generación, César II, Ron II, Blue Eyes, Dombo, individuos poderosos, que continúan controlando las 4 grandes manadas de la reserva de Maasai Mara. El legado de Natch no es solo el territorio que recorrió, sino la forma en que crió a sus hijos, construyendo una fuerte alianza con su propia carne y sangre. Un modelo de padre, hijo y nieto sin precedentes en el mundo de los leones.
En las noches secas, cuando la hierba susurra y los insectos se detienen, si oyes un rugido profundo y distante, podría ser una señal. El legado de Nach sigue ahí, patrullando las sombras de la hierba. La historia de Nach y su alianza es más que una épica de poder. Es una prueba de que en el mundo más cruel, los lazos de sangre, el amor padre-hijo, pueden ser el arma más poderosa para la supervivencia. En la naturaleza, los tronos no se forjan en oro. Se tallan con clavos, con sangre y con huellas dejadas en tierra roja.